¿Me escucha, hermano Henry? Sí, sí, hermana Carmen, ahora sí la escucho. Este, Ay, bueno, quiero darle un saludo a todos ustedes. Qué bueno que se han podido gracias. conectar en esta mañana, en este domingo. Este, ya son las 10:31. Estaba esperando un poquito más de personas que se conecten, pero por el límite que tenemos del tiempo, y quiero aprovechar y redimir bien el tiempo, los voy a saludar y pedirles que todos pongan sus micrófonos en mute. Este, Aunque yo también lo puedo controlar a esos, así que ahí los puse, yo los puedo poner también todos en mute, su audio. Este, pero bueno, Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana. Hoy, como les decía, vamos a estar estudiando del Evangelio de San Mateo. Específicamente vamos a estar viendo en el capítulo 19, en el versículo 16 al 22. Vamos a estar viendo la narración, la historia del joven rico. Como ya hemos estado estudiando en esta serie del Evangelio según Jesucristo, basado en el libro de John MacArthur, en esta sesión, en esta clase de hoy, vamos a estar viendo el Evangelio, cómo Jesús proclamaba el Evangelio, y cuando Jesús proclamaba el Evangelio, vamos a ver que desafía a aquellos buscadores de mente. Esa palabra vehemente son aquellos que son apasionados, que tienen un deseo de buscar a Dios, pero yo también cambiaría ese título a que Dios desafía a aquellos que son buscadores superficiales. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta historia del joven rico. La semana pasada, ¿se acuerdan? Habíamos, en esta serie del Evangelio según Jesucristo, habíamos visto que el Evangelio que Jesús proclama abre los ojos de los que son ciegos espiritualmente o espirituales, o sea, dándoles vista espiritual. Y se acuerdan que en Juan capítulo 9 vimos la narración, la historia del encuentro que tiene Jesús con el mendigo, el hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y vimos el milagro que hizo Jesús de abrirle los ojos físicos a este ciego, y después, posteriormente, vemos que Jesús vuelve a buscar, o sea, vuelve a tomar la iniciativa, Jesús, de buscar al pecador para venir a arrepentimiento. Y vimos que después este hombre que había sido ciego y que había recibido su vista física, él después cree en Jesucristo. Después de la pregunta que Jesús le hace, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este hombre que había sido ciego, que ahora podía verlo físicamente a Jesús, él dijo, dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dice, soy yo el que te está hablando, el que está delante de ti, el que tú estás ahora viendo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos que ese hombre que había sido ciego físicamente ahora pudo ver espiritualmente también. Y vimos la comparación, vimos el contraste de los fariseos, que eran súper religiosos, que eran súper morales, que se creían súper piadosos. Ellos que conocían la palabra de Dios o las promesas de Dios, las profecías de Dios, el Antiguo Testamento, ellos deberían de haber visto las señales de Jesucristo, las palabras que Jesucristo estaba enseñando, los milagros que Jesucristo estaba haciendo, como una señal de que este era el verdadero Mesías, que este era el Salvador del mundo. ¿Y qué hicieron? Por su propia incredulidad y dureza de corazón, ellos rechazaron. Y ahí Jesús, al final de ese capítulo 9 que estábamos viendo en la historia de la semana pasada, Jesús les dice a ellos que ellos están ciegos espirituales. Ellos permanecieron en tinieblas, en sus pecados, por el hecho de no creer, por el hecho de no responder a la luz que Jesús estaba iluminándoles a ellos a través de los milagros, a través de la palabra, de responder con fe. Y vemos la diferencia con el hombre ciego
que Él responde, o sea, la responsabilidad nuestra es que Dios hace el milagro de la salvación, Dios nos trae la luz del Evangelio, Dios hace el milagro de cambiar nuestros corazones, de traer el nuevo nacimiento, pero nuestra responsabilidad es de responder por medio de la fe en Él, aceptar, ¿no es cierto?, a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y bueno, no es que ellos no podían creer, es que ellos no querían creer. Y esa es la vida de tantas personas hoy en día que dicen que creen en Dios, pero realmente al fin y al cabo después vemos que lo rechazan o lo niegan a través del testimonio de sus propias vidas. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a compartir la pantalla porque vamos a ya comenzar la clase. Y lo que voy a hacer es voy a compartir para que ustedes puedan ver la presentación. Ok, ahí tenemos en la pantalla. Ahí estamos, perfecto. ¿Todos pueden ver la pantalla ahí? ¿Sí? Ok, todo muy bien. Quería estar seguro de que podían ver la pantalla. Qué bueno. Y continuamos con esta serie, como les decía anteriormente, y lo que vamos a ver hoy es nuevamente que el evangelio que Jesús proclama no abre los ojos, fue la semana pasada, es que lo que hace es desafía a un buscador superficial, desafía a un buscador que es vehemente. Muy bien. Quería compartirles acá estas palabras que el ministro Martin Lloyd-Jones, él dijo hace ya muchos años atrás. Él dice lo siguiente: no hay nada más insultante para el santo nombre de Dios que profesarlo con tus labios y negarlo con tu vida. Y acá lo que nos está diciendo Martin Lloyd-Jones es que este es el patrón de aquellos que tienen una fe de labios, lo que venimos enseñando a través de esta serie de este estudio que hemos estado haciendo, de que hay mucha gente que tiene una mera credulidad de decir que creen en Dios o de que creen en Jesucristo. Y lo que hemos estado diciendo de que, enseñando, aprendiendo, de que hay gente que tiene una fe de labios, una mera fe de labios perdón, estoy dando acceso a dos personas más, y una mera credulidad, que dicen ser cristianos, pero lo niegan con sus vidas. Y eso es lo que aquí nos está diciendo Martin Lloyd-Jones. Ahí está. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas que testifican de Cristo admitirán que es relativamente fácil conseguir que las personas hagan profesión de fe. Eso es interesante, de que es fácil a veces decir a las personas que si creen en Jesucristo y si quieren repetir una oración de fe, mucha o la mayoría de la gente no rehúsa hacerlo. Lo que nos vamos a dar cuenta es que conseguir que esas mismas personas después, o sea, sean realmente discípulos del Señor y experimenten, o sea, un cambio de vida en sus vidas, es mucho más frustrante. O sea, nos damos cuenta que a veces la gente profesa de labios decir que han creído o que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pero realmente, como decía Martin Lloyd-Jones, con sus vidas los niegan. O sea, vemos que dicen creer en Jesucristo, pero no quieren seguir a Jesucristo. O sea que todos hemos conocido a convertidos, pero parece que el aceptar la idea de la salvación, de seguir a Jesucristo, no lo hacen. Y la pregunta que tenemos que respondernos es ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué vemos que a veces gente levanta la mano, pasan al frente, hacen una oración de fe, pero después vemos que sus vidas después no siguen a Jesús? Les cuento una historia verdadera, quiero ser breve en esto. Hace ya casi más de 35 años atrás, dos jóvenes de 20 años de edad, dos amigos jóvenes de 20 años de edad, ambos
se les presentó el Evangelio en la misma iglesia y los dos recibieron a Cristo, profesaron a recibir a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. A las 2 semanas, estos dos jóvenes amigos, eran íntimos amigos, amigos que salían juntos, eran amigos ya de varios años. Ellos recibieron a Cristo en la misma iglesia como el Señor y Salvador de sus vidas. Ambos fueron bautizados el mismo día, 2 semanas después de haber recibido a Cristo. Y después que pasa unos 2 meses, uno de ellos, uno de estos jóvenes, le dice a su amigo, ¿sabe qué? Esto de ser cristiano no es para mí. Y lo que hizo uno de estos dos jóvenes que habían recibido a Cristo unos meses atrás y que se habían bautizado los dos en la misma iglesia, decidió abandonar los caminos del Señor. Y después ya de un tiempo, los dos ya no se volvieron a ver más y ya pasaron ya más de 35 años que yo no he tenido más noticias de ese amigo mío, que ese día, en 1985, los dos recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pero él unos meses después decidió que no era para él el camino del Señor. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? No es que él se había entregado a Jesucristo, no es que él se había bautizado aún delante de toda la congregación y había anunciado de que él había recibido a Cristo como el Señor y Salvador. Y yo creo que el relato del joven rico en Mateo 19 nos va a ayudar a poder entender un poco más de cómo muchos hacen una profesión de fe, pero después no siguen a Jesús. Y yo creo que este relato me ha abierto los ojos y me ha dado a entender qué es lo que ocurrió realmente con este amigo mío hace ya más de 35 años, que él supuestamente había recibido a Cristo y después, unos meses después, él rechazó el Evangelio, rechazó los caminos del Señor y volvió a estar en los caminos del mundo. Y ya de ahí nunca más yo perdí contacto con él y nunca más ya volví a hablar con él. Muy bien, vamos a ir al pasaje de Mateo capítulo 19. Vamos a ver del versículo 16 al 22. Y este es el pasaje, la narración del joven rico, el encuentro que tiene este joven rico con Jesús. ¿Por qué no me permiten orar un minutito y comenzamos la lectura del pasaje de hoy en Mateo capítulo 19? Padre eterno, te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias de poder venir delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida a nuestras almas. Señor, gracias porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por bendecir este tiempo juntos. Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, y gracias, Señor, por darnos esa pasión y ese deseo de amar tu palabra y a través de esta palabra, Señor, que vamos a compartir juntos y vamos a estar aprendiendo en este pasaje de Mateo capítulo 19. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos instruya y quien abra nuestros ojos, Señor, para poder ver tu verdad y, Señor, poder también aplicarla en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si lo tienen ahí en la pantalla, si lo quieren seguir en la pantalla o lo pueden seguir en sus Biblias. He aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más falta todavía? ¿O qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Muy bien, acá vemos en esta historia que
se le acercó este joven rico. Es interesante porque este pasaje de Mateo capítulo 19 también, la misma historia nos los narra también Lucas capítulo 18 y también Marcos capítulo 10 nos narra la misma historia. O sea, los tres evangelios sinópticos, estos tres evangelios, el evangelio de San Mateo, San Lucas y San Marcos, nos narran la misma historia del joven rico. Es interesante porque Lucas nos menciona que él era un principal, un hombre principal, o sea, que era un líder. Y muchos creen que era un líder de una sinagoga, que era algo asombroso de ver que un joven, alguien que era joven, porque normalmente eso era un trabajo o una función que se le daba a un anciano, a alguien ya de mayor de edad, que fuera un joven que sea un principal de la sinagoga o que sea un dirigente de la sinagoga. Y vemos que este hombre se acercó a Jesús queriendo obtener algo que le faltaba, algo que él sabía que le faltaba. Y lo que él pedía, que él quería obtener o heredar, era la vida eterna. Él quería tener vida eterna. Él sabía que no tenía vida eterna. Y es interesante porque acá Mateo, él comienza diciendo, y he aquí, dice Mateo, y esa expresión he aquí es como que si Mateo, o sea, traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, es como que si Mateo estaría diciendo, ¿puedes creer esto? ¿Puedes creer esto que este hombre venga a Jesús? O sea, este hombre de esta posición social, de este nivel o de estatura social, económica, de ser un hombre prominente, un hombre respetado, un hombre muy moral, un dirigente de una sinagoga, que se acerque a Jesús de esta manera. Y Mateo nos da como esa expresión. Marcos nos revela un poquito más de eso, donde Marcos nos dice que en Marcos capítulo 10 nos dice que este hombre vino corriendo, dice, hacia Jesús. O sea que había una urgencia de este hombre. Y no solamente vino corriendo, sino que se hincó y se puso de rodillas en frente de Jesús. O sea, por eso que Mateo, cuando él escribe el Evangelio, nos hace esa exclamación de que él queda como sorprendido de que este hombre actuase de esta manera. O sea que superficialmente, aparentemente, este hombre, este joven rico, tenía una motivación correcta, tenía una actitud correcta, fue corriendo a la fuente correcta, fue a Jesús para preguntarle de qué manera él podía obtener la vida eterna. Y es interesante de ver eso, porque vamos a ver que esta pregunta que él hace, esta búsqueda que este joven rico tiene, como yo les dije al principio, como el título del tema de hoy, de que el evangelio que Jesús proclama desafía a estos buscadores vehementes. La palabra vehemente es apasionados, quiere decir. Pero yo cambié un poquito también ese título, de decir que Dios desafía a estos buscadores superficiales o podríamos decir egoístas. Mucha gente busca a Dios no por Dios mismo, sino para que ellos se sientan bien. Él sabía que le faltaba algo, había un vacío, había una cierta falta de paz que él tenía, falta de gozo que él tenía. O sea, vemos que las posesiones materiales no podían darles lo que él realmente quería tener o que le faltaba, que era la vida eterna, que es la salvación. Vida eterna es igual a salvación. Bueno, así que vamos a continuar. Vemos que en este pasaje de Mateo 19, que nos narra la historia del joven rico, parecía que empezar todo muy bien. Parecía que al final este hombre se había acercado a Jesús y parece que al principio de la historia este hombre iba a alcanzar la vida eterna, porque o sea, hace las preguntas correctas, se acerca a Jesús, va corriendo hacia Jesús, a diferencia de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo fue de noche. Este joven fue en plena luz del día, enfrente de la multitud que rodeaba siempre a Jesús cuando Jesús estaba caminando por el camino.
o donde él se encontraba, en la ciudad que se encontraba, y vemos que este hombre no le importó, o sea que se humilló delante de la gente, se arrodilló delante de Jesús y le hace esa pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna, la salvación? Todo parece que comenzó bien, pero como leímos ya al final de la historia, en el versículo 22, cuando dice que cuando el joven oyó las palabras que Jesús le había dicho, o sea, de dejar todas sus posesiones materiales, de dárselo a los pobres y seguirlo a él, dice que al final se apartó de Cristo triste. O sea, se fue sin recibir lo que él tan vehementemente, tan apasionadamente había ido a buscar. Y vamos a ver el por qué. ¿Qué ocurrió acá? Parecía tener la motivación adecuada, la actitud correcta. Fue a la fuente adecuada, pero se alejó sin ser redimido, se alejó sin ser salvo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Otra cosa interesante de ver es que cuando este joven le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? O sea, para obtener la vida eterna, o como dice en Marcos 10, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna, la salvación? Inmediatamente Jesús no le da el plan de salvación, no le dice, bueno, como le dijo al ciego, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Vemos que no le hizo esa presentación. Si hubiese sido yo delante de este joven rico y este joven rico me dice lo que él me dijo y le dijo a Jesús, yo inmediatamente le hubiese tal vez llevado a Juan capítulo 6 y le hubiese dicho a este joven rico, bueno, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:47, cuando él dijo que él era el pan de vida, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Hablando de que el que pone su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador tiene vida eterna, es salvo. Yo hubiese ido directamente a que este joven haga una oración de fe, ¿no es cierto? Y que él confesase y que creyese en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero lo interesante de esta historia es que Jesús no lo lleva por ese camino. Y hay una razón por la cual Jesús, en esta ocasión, en esta narración, no le dice o no le presenta al principio o no le presenta directamente a este joven rico que crea en él como su Señor y Salvador. Y vamos a ver el porqué de eso, ¿ok? O sea, ¿qué funcionó mal con este hombre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y lo podemos resumir en una oración. Y esto resume todo. Lo que Lucas 14:33 nos dice. Cuando Jesús dice, así pues, cualquiera de que vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser salvo. O sea que acá no estamos hablando de que no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que para poder ser salvo tenemos que deshacernos de todas nuestras cosas materiales, de todas nuestras posesiones. No es eso. O sea que lo que tenemos que entender que lo que sí debemos de estar dispuestos es de que debemos de estar dispuestos a renunciar todo aquello que toma el primer lugar o que quiere tomar el lugar que solo Jesucristo puede tomar y debe de tomar en tu vida y en mi vida, que es de ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Ve, este joven, el pecado de este joven era de que él tenía muchas posesiones, pero él quería aceptar y tener la vida eterna como una posesión más, una cosa más que añadir a sus posesiones que él ya tenía. Y eso no es la manera. O sea, Dios no va a aceptar la salvación o no va a salvar a nadie que quiere ser salvo de acuerdo a su propia opinión o por medio de sus propios términos o en sus propios términos, como fue con este joven. Él estaba buscando a Dios en sus propios términos, no de acuerdo a los términos establecidos por la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de poner nuestra fe en Él, de venir a un arrepentimiento, de renunciar a nuestra vieja manera de vivir, o sea, de reconocer que somos pecadores para que entonces podamos poseer la vida eterna. Y vemos que eso no ocurrió.
en la vida de este joven. Vamos a seguir. O sea que la salvación es para quienes están dispuestos a renunciar a todo. Y vemos que eso ocurrió en mi vida. Y eso ocurrió en la vida de muchos de ustedes, ¿no es cierto? Y aquellos que después posteriormente van a estar escuchando a través de YouTube. Pero tal vez hay muchos que ustedes que tal vez están viendo, van a ver este video, esta enseñanza más adelante a través de YouTube, que tal vez nunca han hecho este paso de fe, de renunciar, ¿okay?, a sus vidas pecaminosas. El joven rico amaba más sus posesiones que la vida eterna que él quería obtener. Eso, si tengo que resumir toda la enseñanza, es básicamente lo que ocurrió. Vamos a ir desmenuzando un poquito más cada versículo, pero eso es, si algo se tienen que recordar de esta enseñanza, es literalmente eso lo que ocurrió. Que el joven rico amaba más sus posesiones, su propia vida, por eso que es la búsqueda superficial de alguien, es la búsqueda egoísta de alguien. Él quería la vida eterna no por Dios mismo, no porque él quería recibir a Cristo en su vida, sino para añadir algo más que él sabía que le faltaba, por su falta de paz, sea por su propia búsqueda de tener gozo en su vida, pero no por realmente buscar a Dios. O sea, tenemos que entender esto, que la salvación no es que estamos recibiendo algo. ¿Me escuchan bien esto? La salvación no es que estamos recibiendo algo, sino que estamos recibiendo a alguien. Y ese es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, aquel que vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que entonces nosotros podamos poner nuestra fe en Él, venir a arrepentimiento y saber que nuestros pecados han sido perdonados y saber de que somos salvos, no por mis méritos, no por mi justicia, no porque yo me considero bueno, sino porque Jesucristo, Él lo hizo en la cruz por ti y por mí. Él tomó ese lugar por ti y por mí. Ok, vamos a ir viendo, desmenuzando qué es lo que ocurrió. O sea, vemos que él aparentemente, superficialmente tenía la motivación adecuada. Versículo 16, que nos dice ahí en Mateo 16. Dice, he aquí, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense cómo primeramente él le dice a Jesús, maestro bueno. Y fíjense cómo Jesús contesta después. Él dice, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay que sea bueno? Sino uno, y es Dios. Tenemos que entender esto, que él tenía la motivación correcta. Este hombre que buscaba la vida eterna sabía lo que quería y sabía que no tenía esa vida eterna. Y fíjense cómo se le acerca a él. Él busca, él está, como les dije en Mateo 10, él va corriendo, él se pone de rodilla y le dice eso a Jesús. Tenemos que entender que vida eterna es el andar con Dios vivo en una comunión sin fin. O sea, vida eterna, es para siempre, de tener una comunión viva, una relación, o sea, viva con Dios por toda una eternidad. Es, como les decía, es la salvación. Y esto es lo que parece que el joven rico deseaba, o sea, se daba cuenta que él no tenía esa vida eterna, él que tenía la necesidad de andar con Dios, de tener comunión con Él, y sabía que él no tenía esta vida espiritual. Aunque él era un dirigente de la sinagoga, conocedor de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Junto con los fariseos, ¿no es cierto? Que ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley de Dios. Sin embargo, vemos que este joven se da cuenta que le falta algo y sabía que le faltaba esta vida eterna. ¿Y qué hace? Acude a Jesús. Y vemos también que tenía la actitud correcta. Fíjense en el versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, vemos que aparentemente tenía la actitud correcta. Él pregunta, o sea, le pregunta a Jesús, bueno, yo cumplí los mandamientos de Dios, que después vamos a ver que era imposible que él cumpliese 100% los mandamientos de Dios, como ya vamos a ver, y el por qué Jesús le contestó de la manera que le contestó a este joven rico. Pero vemos que
no era orgulloso ni presuntuoso, parecía sentir profundamente esa necesidad. Como ya les dije en Marcos 10:17, vino corriendo, vino en público, públicamente vino y se hincó delante de Dios. O sea que vemos que parece que tenía una actitud correcta. Deseaba vida eterna con tanta intensidad que se arriesgó a perder el prestigio. O sea, el hecho de ir de día delante de la gente y ponerse de rodillas delante de Jesús, realmente eso era algo que uno podría decir, wow, esta persona realmente está buscando de Dios, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver, no era así. Por eso yo dije que era un buscador superficial o egoísta. En su frustración por no encontrar la paz que él deseaba tener, él pregunta, ¿qué más me falta? Él quería saber qué le faltaba, ¿no es cierto? Y superficialmente vemos que era un hombre moral y no un pecador grosero, o sea, no era un pecador, o sea, horrible de decir, wow, era un hombre respetado, o sea, en su sociedad, en su comunidad, era un dirigente, era un principal de ahí de la sinagoga. Y por último, acá vemos que acudió a la fuente adecuada. Vemos que tenía la motivación correcta, vemos que tenía la actitud correcta y vemos que acudió a la fuente adecuada. O sea, vemos que fue aquel que es la vida eterna. Jesucristo es aquel que es la vida eterna. Como él nos dice en Juan 6, de que el que cree en él tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque él es el pan de vida. Y bueno, y a diferencia de muchas personas que buscan la vida eterna en los lugares equivocados, vemos que el joven rico estaba buscando en el lugar adecuado. Estaba delante del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Dios encarnado, del único quien podía darle a él la salvación. Y como decía, lo triste de toda esta historia es de que al final, en el versículo 22, vemos que se fue triste y no lo siguió. Y no recibió lo que él fue a buscar tan vehementemente. El joven rico lo llama maestro bueno. Y claro, acá empezamos a darnos cuenta que lo que está ocurriendo mal. No estaba solo diciendo que Jesús era un maestro capaz, sino que afirmaba que creía que Jesús era un buen maestro, como también Nicodemo de noche se le acercó y le dijo, todos sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, le dice Nicodemo. O sea, que habían reconocido por la autoridad que Jesús, la manera que Jesús enseñaba, los milagros que Jesús había hecho, tenían que concluir que tenía que ser un maestro bueno, ¿no es cierto? Tenía que ser alguien que venía de Dios, porque no tenemos ninguna indicación de que este joven rico aceptó a Jesucristo como el Señor y Salvador, o que había reconocido a Jesús como el Mesías. ¿Ok? Y vemos que Jesús le hace una pregunta acá, en el versículo 17 del capítulo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Y ahí empezamos a darnos cuenta cuál es el problema que está teniendo este joven. Nos damos cuenta de que no hay nadie que sea bueno. Y lo vamos a ver en un ratito más. Y por eso que el problema que acá tenemos es que este joven rico tenía un concepto de lo que es ser bueno equivocado. Es el concepto que tanta gente en este mundo tiene. Nadie dice ser malo. Todos decimos que somos buenos, ¿no es cierto? Pero a lo contrario de esto, Jesús acá nos enfatiza y nos dice de que no hay nadie que sea bueno. Y es realmente lo que nos dice Romanos 3, de que no hay nadie que sea justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que sea bueno, sino hay uno solo, porque cuando hablamos de la palabra bueno, es de acuerdo al estándar que Dios determina lo que es bueno. Y lo que vamos a empezar a ver es que, como Jesús dice que no hay nadie que es bueno, hay diferentes niveles de ser malos. O sea, el hecho de que hay personas que son más malas que otras personas es la realidad de este mundo. Pero no podemos decir que hay personas que son más buenas que otras personas, porque la Biblia nos dice que no hay nadie que sea bueno, porque lo bueno no es de compararme yo con otra persona y decir, bueno, yo no soy tan mala como esa persona, yo no soy tan
yo soy más buena que esa persona, porque nos comparamos unos con otros. No, el estándar que debemos de compararnos al estándar de la santidad de Dios, y ese es el nivel de bueno que Dios busca, lo cual ninguno de nosotros lo podemos obtener y lo podemos alcanzar. Y bueno, vamos a continuar. Y vemos que hizo la pregunta adecuada. Tuvo la motivación correcta, tuvo la actitud correcta, fue a la fuente correcta, fue a Jesucristo y hizo las preguntas correctas. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo yo heredar esta salvación, esta vida eterna? Es la pregunta correcta, ¿no es cierto? Diríamos que ¿quién quisiera, ¿no es cierto?, de que cuando estamos testificándole a alguien o estamos evangelizando a alguien que nunca ha escuchado del Evangelio o que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, que nos haga esta pregunta, ¿no es cierto? ¡Wow! Yo estaría ya saltando a decirle, cree en Jesucristo, o sea, pon tu fe en Él y vas a ser salvo, ¿no es cierto? Y era una pregunta simple y honesta, hecha por uno que busca la verdad y que había crecido en un sistema religioso basado en obras. Y vemos que tenemos que entender que en el sistema religioso de este joven rico, él pensaba de que la vida eterna, la salvación, la cual él sabía que no la tenía, ellos creían en un sistema de obras, o sea, el hecho de que ellos podían guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, era la manera que ellos podían ganar favor con Dios y era la manera que ellos podían conseguir la vida eterna. Pero este joven sabía que le faltaba algo más, aunque él sabía en su sistema religioso que esa era la manera, ¿no es cierto?, de que los fariseos enseñaban, de que era la manera de poder tener comunión con Dios, era de guardar por mis propios esfuerzos, por mi propia justicia, por mi propia autosuficiencia, yo de guardar los mandamientos de Dios, y esa es la manera que yo puedo ganar favor con Dios. Esa era la manera que ellos pensaban, pero este joven hace la pregunta adecuada, porque a pesar de que él sabía eso, él sabía que le faltaba algo, ¿no es cierto? Y la respuesta que Jesús le da en Mateo 19:17 fue correcta. Y si una persona pudiera guardar la ley durante toda su vida, sería perfecta. O sea, si realmente alguien puede cumplir todos los mandamientos de Dios sin quebrantar uno de ellos, sin quebrantar uno de los 10 mandamientos de Dios, esa persona sería salva, sería perfecta. Pero sabemos que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y hubo uno solo que sí pudo cumplir 100% la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y ese fue Jesucristo. Por eso que la respuesta que Jesús le da en el versículo 17, vayan al versículo 17, él cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque también ahí podemos darnos cuenta de que Jesús le está diciendo, si hay uno que es Dios, que es bueno, y si tú me estás llamando a mí bueno, Jesús le está diciendo, entonces tienes que reconocer que yo soy el Mesías, que yo soy Dios encarnado. Porque hay uno solo que es bueno y ese es Dios, Jesús dice. Y Jesús siendo Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías prometido, acá es como que Jesús le está dando a entender a este joven rico, yo soy Dios. Yo soy el único que soy bueno acá. Y entonces Jesús le contesta, más si tú quieres entrar a la vida, o que quieres obtener vida eterna, en el versículo 17, guarda los mandamientos, les dice. Claro, la respuesta era adecuada, pero Jesús no le estaba diciendo acá, esta es otra manera de ser salvo, ¿no es cierto? O esta es la manera de ser salvo. Si guardas los mandamientos, puedes conseguir entonces obtener la vida eterna. No, sabemos que no es eso. Pero acá lo que le estaba empezando a hacer entender a este joven, de que tu sistema religioso, de que tú crees, de que por medio de tus obras, por medio de tú considerarte bueno, lo cual no hay nadie que sea bueno, no hay nadie, somos todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que somos. Pero él, creyéndose que era bueno, este joven rico, creyéndose que él podía guardar la ley, Jesús le comienza a decir, le empieza a decir, si tú puedes hacer eso, entonces sí vas a ser perfecto. ¿Y qué es lo que le pregunta a este joven? Bueno, ¿cuáles debo de cumplir?
Es interesante que todavía él creía que él podía cumplir estos 10 mandamientos. Y si todos los hombres nacen en pecado, como nos dicen en el Salmo 51, entonces, ¿por qué razón dijo Jesús aquello? ¿Por qué razón Jesús le dijo que para él recibir la vida eterna tenía que guardar los mandamientos? Porque ahora vamos a ver, eso es lo que ahora los voy a llevar a que veamos, era lo que le acabo de decir, es para que este joven comience a entender que él no podía guardar los 10 mandamientos. Él tenía que enfrentarse y confrontarse a su pecaminosidad, de que él era un pecador, no de que era una persona buena, como mucha gente dice, bueno, yo no soy una mala persona. No, 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 no. Somos todos malos. La única diferencia es que hay diferentes niveles de malos. Yo no soy tan malo como otra persona, pero ninguno de nosotros somos buenos. Y bueno, acá empezamos a ver el problema. ¿Cuál fue el problema de este joven? ¿Cuál fue el por qué este joven se fue triste sin recibir la vida eterna? Y acá lo vemos. Estaba lleno de orgullo. Jesús sabía que carecía completamente del sentido de su propia pecaminosidad. Él tenía un concepto de la ley de Dios. Cuando Jesús le pregunta, guarda para poder obtener la vida eterna, en el versículo 17, guarda los mandamientos, el joven rico le dice, ¿cuáles? Y Jesús le da la segunda parte, la segunda parte de los 10 mandamientos. Cuando le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y después añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que realmente ese último resume todo, porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a hurtar, no vamos a adulterar, no vamos a dar falso testimonio, a mentir. ¿Me entienden? Ahí Jesús como resumió esa segunda parte de los 10 mandamientos. Y es interesante porque el joven responde en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es asombroso que él pudiera decir eso, pero tenemos que entender es porque él tenía un falso concepto de la ley de Dios. Tenemos que entender 3 cosas de la ley de Dios, de los mandamientos. Voy a ir rápido porque se nos va el tiempo. La ley de Dios no fue dada, los mandamientos de Dios no fueron dadas para que nosotros podamos, a través del cumplirlos 100%, ¿no es cierto? Porque eso es lo que demanda la ley de Dios, de que nosotros podamos obtener favor de Dios, salvación, vida eterna. Los mandamientos de Dios fueron dados, número 1, para que podamos, número 1, ver la santidad de Dios, de cuán santo Dios es. Número 2, Dios nos dio sus mandamientos para que podamos ver cuán pecadores nosotros somos. Porque si no tendríamos la ley de Dios, ¿cómo nosotros podíamos medir o podíamos nosotros ver que somos pecadores, ¿no es cierto? Y lo tercero es que Dios dio su ley, los mandamientos para que fuesen un ayo. Y esa palabra ayo es que sea un maestro que nos conduce a Jesucristo como nuestra única esperanza para poder ser salvo. Es como decir, cuando Dios nos da los mandamientos y nosotros, como acá Jesús le está diciendo, que guarde los mandamientos, el joven rico tendría que haber levantado las manos y decir, yo no puedo cumplir todos estos mandamientos de no matarás, porque realmente en mi corazón yo he odiado a alguien, como Jesús en las bienaventuranzas enseñaba, cuando él dijo, habéis oído de que cuando Jesús dice en Mateo 5, cuando él dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ello en su corazón. O sea que vemos que Dios eleva a los mandamientos a no que sea algo externo, superficial, sino que lo eleva a un problema de nuestro corazón pecaminoso. Y este joven no veía eso. Él decía, yo cumplí todos esos mandamientos. Mentira. Ahí mismo, cuando él dijo eso, cuando él respondió a Jesús en ese versículo, cuando él dice que él había cumplido
todos esos mandamientos, el de no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él lo había cumplido desde su juventud. Ahí mismo él ya estaba quebrantando el mandamiento de no dirás falso testimonio. ¿Se dan cuenta? Ahí mismo él estaba ya quebrantando la ley y él no se daba cuenta de eso. Y por eso que Jesús lo confronta a él con la ley de Dios y le dice, ok, tú quieres recibir vida eterna y como yo sé que tú te crees que eres bueno y como yo sé que tú crees que a través de tu sistema religioso de guardar la ley, de ser buenas personas, de hacer obras y todo eso, tú puedes ganar la salvación de esa manera, entonces guarda todos los mandamientos, guarda los mandamientos. ¿Y él qué hace? Responde diciendo, yo he guardado todo eso. Ahí vemos que estaba lleno de orgullo. Él no veía su pecado en sí. Su deseo de salvación se basaba en el vacío de su alma con el deseo de verse libre de ansiedad y conseguir gozo y paz. Vemos que era una búsqueda superficial. Realmente él no estaba buscando a Jesús para poder entonces decir, Jesús, soy un pecador, estoy sin esperanza, como se acuerdan el publicano y la parábola del publicano y el del fariseo y el publicano. Cuando el publicano se golpeaba en su pecho, decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador que soy. Y esa es la manera que tenemos que venir a Jesús, como en bancarrota espiritual. Bienaventurados los que son, ¿qué? Pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Todos somos pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que poder darle a Jesús, a Él, a Dios, para yo ganarme la salvación. Y bueno, este joven, él ignoraba, él no veía su pecado como un problema. Primeramente, él no se veía a sí mismo como un pecador. Jesús no ofreció ningún alivio a la necesidad que sentía este joven rico. Era necesario que él se diera cuenta de su pecaminosidad. Era necesario de eso. Es importantísimo eso, de que la salvación es para las personas, escuchen bien esto, la salvación es para las personas que odian el pecado, que se dan cuenta que son pecadores y que desean apartarse de las cosas de esta vida, o sea, de realmente decir, Señor, reconozco que soy pecador y no hay ninguna otra cosa que yo pueda encontrar la salvación, en ninguna otra cosa puedo yo encontrar la salvación, sino solamente en ti y en poner mi fe en ti. El reconocimiento del pecado personal es un elemento necesario, escuchen bien esto, para entender el hecho de la salvación. Porque la realidad tenemos que entender, ¿de qué somos salvos entonces? La salvación no es algo que yo puedo obtener, sino es alguien que yo estoy obteniendo. Y es ahora de tener una relación personal con Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y para poder entender de que la salvación tenemos que entender el pecado en nuestras vidas, que estamos bajo el juicio de Dios. Y todos nosotros estamos condenados a la vida, a la eternidad separados de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estar en tinieblas por toda la eternidad. Estamos todos destinados al infierno eterno. Tenemos que entender eso, que Jesucristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Nos vino a salvar de la ira de Dios. Lo segundo que vemos que el problema de este joven, no confesó su culpa, no confesó su pecado. En Mateo 19:20 el joven rico dijo, todo esto he guardado, ¿qué más me falta? ¿No es cierto? Vemos que estaba mintiendo, nadie puede cumplir los 10 mandamientos, porque pecamos, ellos lo veían como algo externo. Bueno, yo no he robado nada, o yo no he adulterado, pero Jesús lo eleva a la lujuria el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestros corazones, lo lleva a las motivaciones de nuestros corazones, porque ahí yace realmente el pecado y el problema en nuestras vidas. Esa pregunta nos muestra que el joven rico pensaba que podía guardar la ley cuando en realidad nadie puede hacerlo. Podemos concluir que este joven no estaba diciendo la verdad o se engañaba a sí mismo, estaba realmente engañado o realmente no estaba diciendo la verdad, no estaba siendo sincero con el Señor. Porque para que alguien le dijera eso a Dios, de que él había guardado los mandamientos desde su juventud,
obviamente sabemos que nadie lo puede hacer, porque así la palabra de Dios nos lo dice. Romanos 3:20 dice, recordemos, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que es por eso que Jesús le presenta los mandamientos, por eso que Jesús le dice, si tú puedes cumplir los mandamientos, entonces vas a ser perfecto, entonces puedes tener la vida eterna, pero como sé que tú no lo puedes hacer y no hay nadie que puede cumplir los mandamientos de Dios, entonces tienes que poner tu fe en mí, que yo soy el único que soy bueno y el único quien pudo satisfacer la demanda de la ley santa de Dios, de cumplirlo al pie de la letra 100%. Entonces, cuando venimos a poner nuestra fe en Jesucristo, entonces venimos a recibir la justicia de Cristo, viene a ser puesta o imputada a nuestro favor. ¿Se dan cuenta de que hay un intercambio? Mis pecados son puestos en Jesús, pero la justicia, la vida perfecta que Jesús vivió de cumplir todos los mandamientos de Dios es puesta a mi favor, en mi vida. Ese es el gran intercambio, la gran sustitución que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y lo último, no se sometió a Jesucristo. Vemos acá claramente en Mateo 19:21, Jesús le sometió a una última prueba. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Y este era el gran desafío a su pretensión de cumplir la ley. Este era el gran desafío que la prueba para este joven, de que si realmente él estaba cumpliendo la ley, de que si él no codiciaba sus posiciones o que él tenía estas posesiones como ídolos en su vida. Y cuando Jesús le dice, amas a tu prójimo, está bien, dale todo lo que tú tienes. Si tú realmente amas a tu prójimo, entonces dale todo lo que tú tienes. Y bueno, vemos que acá el joven no lo hace y se va en el versículo 22 triste. Pero ahí en la pantalla, cuidado, o sea, tengamos cuidado de lo que... No estoy diciendo que uno puede comprar la salvación, ¿ok? Acá no estamos diciendo que Jesús le dice, vende todo lo que tú tienes, entonces de esa manera puedes comprarte la salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo divino de Dios, y es por medio de la fe, y la fe en Jesucristo solamente, y no es por obras, ¿ok? Y eso lo venimos enseñando a través de toda esta serie de enseñanza. Pero vemos que acá lo que Jesús le está diciendo es que vas a hacer lo que yo quiero que hagas, me vas a seguir a mí o quieres dirigir tu vida a tu manera, de acuerdo a tus propios términos. Ese es el problema que este joven estaba teniendo. Ya terminando. Jesús le estaba diciendo a este joven rico, a menos que yo sea la máxima autoridad en tu vida, no hay salvación para ti. A menos que tú reconozcas que eres un pecador y que tú tienes que venir a poner tu fe en mí. Okay, es la única manera que puedes ser salvo. El joven no pasó la prueba y es por eso que él se fue triste, sin recibir lo que él estaba buscando. Aunque era un buscador vehemente, un buscador así apasionado, se fue vacío. No estaba dispuesto a reconocer a Jesús como soberano de su vida. Versículo 22 termina diciendo, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Sus posesiones eran más importantes para él que Jesús. Yo escribí algo acá, que el joven quería vida eterna solamente como algo para añadir a sus posesiones que él ya tenía. O sea que su pecado era de que él amaba más a sus posesiones que la propia vida eterna que él fue corriendo a buscar a Jesús. Realmente él deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a tomar el camino señalado por Jesús. Hay un solo camino para la vida eterna. Hay mucha gente que dicen, yo creo en Dios, yo quiero tener a Jesús, voy a la iglesia, todo eso, pero quieren buscar a Dios a su propia manera, de acuerdo a sus propios términos.
Hay una sola manera de poder ser salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. No hay otro camino, no hay otra salvación, manera de ser salvo, es solamente a través de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y el hecho de venir a Cristo es de reconocer que somos pecadores, de venir a arrepentimiento y poner nuestra fe en Cristo Jesús, para que entonces nosotros podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios, salvos de una vida separados de Dios eternamente y para siempre. Las personas con fe genuina no se niegan a reconocer sus pecados. La fe que salva es un compromiso a abandonar el pecado y seguir a Jesucristo, cueste lo que cueste. Amén. Entonces, ese es lo que quería enseñarles del por qué vemos este joven rico que aparentemente y superficialmente parecía que estaba buscando todas las cosas correctas, con la actitud correcta, la motivación correcta. Vemos claramente que fue una búsqueda superficial, era una búsqueda egocéntrica, era una búsqueda de tan solo satisfacer su falta de paz. Y yo no estoy diciendo que eso es completamente erróneo. Mucha gente primeramente viene a Jesús, ¿no es cierto? Porque tienen problemas en sus vidas, problemas matrimoniales, han tenido grandes situaciones en sus vidas, pérdida de un familiar que los lleva a darse cuenta de que no tienen paz en su vida, no tienen realmente una relación con Dios. Eso es la mitad diríamos, de lo que es correcto. Porque lo siguiente, la otra parte que es importante, es que cada una de esas personas que están buscando a Dios para que Dios les dé paz en su corazón, tienen que darse cuenta de que son pecadores y que tienen que venir al arrepentimiento y que es la única manera de entonces entregar sus vidas a Jesucristo. Entonces vemos que eso fue lo que le faltó a este joven, el reconocimiento de sus pecados, porque no tenía un concepto correcto tenía un concepto erróneo de lo que era la ley de Dios o de quién era Dios en sí. Muy bien, quiero dejar abierto ahora los micrófonos, ya estamos terminando. Si quieren podemos ya saludarnos, abrir nuestros micrófonos y ya culminar nuestra clase. Yo voy allá ahora a parar la grabación. Así que Dios les bendiga. Gracias por escucharme en esta mañana y que espero que haya sido de gran bendición esta enseñanza.